de esas personas fui yo, porque al ver este testimonio fui impactado grandemente en mi corazón. Y en los Estados Unidos, una exoficial, una policía, regresando a su apartamento de noche, encuentra a una persona dentro de su apartamento y lo asesina con 2 balazos. Pero después esta oficial, esta policía, se da cuenta que no estaba en su apartamento, que se había equivocado. Y sorprendida, triste, lamentándose por haberle quitado la vida a un hombre inocente, le habla a la policía y les dice: he asesinado a alguien pensando que estaba robando mi casa, pero me equivoqué de departamento. Y cuando se presenta delante del tribunal esta mujer, delante de toda una audiencia, testigos y los familiares, sucedió algo sorprendente. Uno de los hermanos de este joven fallecido, después de que sus familiares ya habían testificado y ya habían declarado, y hasta otro familiar le había dicho a la policía que se pudriera y se fuera a la cárcel, que le había quitado la vida a alguien inocente, este joven, viéndole la cara a esta mujer, a esta ex oficial policía de los Estados Unidos, le dice: yo lo que te puedo decir es que te amo como mi prójimo y te perdono en mi corazón. Lo único que te puedo decir es que te acerques a Cristo y Cristo te va a perdonar si te arrepientes de tus pecados. Si por mí fuera, le dijo este joven a esta mujer, no quisiera que te fueras a la cárcel. Y este joven, lleno de lágrimas, le pide a la juez si le permite darle un abrazo a la mujer. Le conceden el permiso, abraza a la policía y ella llorando y diciéndole: perdóname, perdóname, le quité la vida a tu hermano. Le dice: te perdono como Cristo también me perdonó. La reconciliación, bíblicamente, hermanos, hermanas, es lo mismo. Nosotros, habiendo desobedecido, habiendo pecado, habiendo llevado una vida vana, desobediente, pecaminosa, habiendo sido mentirosos, adúlteros, blasfemos, mentirosos, Dios nos perdonó y nos amó a través de su Hijo Jesucristo. Y la reconciliación la podemos ejemplificar de la siguiente manera. Supongamos que hay una amistad entre 2 personas y esa amistad es interrumpida, ¿verdad?, por alguna pelea, alguna discusión, donde se rompe esa comunicación, esa relación, y gradualmente se vuelven extraños uno del otro. Y para que puedan volverse a unir es necesario reconciliarse. Y la reconciliación solo es posible a través del perdón, del amor y de la misericordia. Y la palabra de Dios nos plantea en 2 de Corintios capítulo 5, si tienen sus Biblias, en el versículo 18 dice la palabra de Dios: y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio ¿qué? El ministerio de la reconciliación. La Biblia muy claramente nos presenta que la condición que nosotros teníamos fuera de Cristo es separados, destituidos a causa de nuestros pecados. Desde que entró el pecado por un hombre y todos fuimos constituidos pecadores, estábamos en enemistad con Dios. La relación que en un momento tuvo Dios con Adán y Eva se interrumpió, se perdió por el pecado. Y fue necesaria la intervención de Dios para que se pudiera remediar aquello que humanamente hablando nunca iba a ser posible. Por eso es que desde el Antiguo Testamento Dios, ¿verdad?, cubre la desnudez de Adán y Eva con pieles de animales,
haciéndoles ver que un inocente estaba pagando por un injusto. Y todo eso ya sabemos hoy, que era la sombra de lo porvenir, que un día vendría lo perfecto, el Cordero de Dios, y no iba a cubrir el pecado, lo iba a quitar por completo, porque nunca un macho cabrío, un becerro iba a poder satisfacer la ira de Dios, la justicia de Dios. Pero cuando vino Jesús, justo, irreprensible, sin pecado, toma nuestro lugar en la cruz, paga el precio que nunca nosotros pudimos haber pagado, dando su vida, su sangre. El costo de que tú y yo estemos reconciliados con Dios fue la propia vida de su Hijo Jesucristo. Y Él nos perdonó, nos amó de tal manera que dio todo por ti y por mí. Y gracias a Él, hoy nuevamente tenemos una amistad con Dios. Romanos 5, si tienen sus Biblias, Romanos 5, versículo del 8 al 11, Pablo nos va a explicar un poco más acerca de esta reconciliación. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, dice Pablo, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. El versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la ¿qué? Muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hermanos y hermanas, en pocas palabras, el único medio para que un humano separado de Dios, destituido por sus pecados de la gloria de Dios, el único medio para reconciliarse es Cristo. No hay otro mediador entre Dios y los hombres más que Jesús el justo. No hay otro nombre en el cual podamos ser salvos más que en el nombre de Jesús. En ningún otro camino hay salvación, en ninguna otra religión hay salvación. Solamente Jesús se levantó de entre los muertos, solo Jesús pagó el precio de nuestros pecados, y es solo a través de Él que podemos nuevamente reconciliarnos con Dios y tener acceso libre al trono de la gracia. Y todo esto es pura gracia, misericordia, amor, compasión por parte de Dios para nosotros. No lo merecíamos, pero Dios nos los da por su gracia. Y hoy podemos entender que si Él nos reconcilió a través de su Hijo y estuvo dispuesto, ¿verdad?, su Hijo a pagar el precio del pecado, a haber muerto en la cruz. Y si la Biblia nos habla de que nosotros también debemos practicar y llevar a cabo el ministerio de la reconciliación, no tenemos ninguna excusa. Estamos habilitados, hemos experimentado todo el amor de Dios para que podamos ser fieles reconciliadores en este mundo a través de la palabra de nuestro Señor. Y por eso es que el primer punto es ese: Dios nos reconcilió por medio de Jesucristo. Volvamos a 2 de Corintios. Bueno, primero, hermanos, vayamos a Colosenses capítulo 1, versículo 20 al 23. Colosenses 1, del 20 al 23, dice la palabra de Dios: y por medio de Él reconciliar consigo, ¿qué dice? Todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante ¿qué? Mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Hermanas y hermanos,
habiendo nosotros sido extraños, enemigos en nuestra mente, haciendo malas obras, hemos sido reconciliados por el cuerpo, por la carne de Cristo Jesús. Y todo esto proviene de Él, su gracia y su amor, que todos hemos, si verdaderamente hemos conocido al Señor, hemos experimentado. Dios hizo la paz a través de su Hijo Jesús. Entendiendo entonces qué es la reconciliación con Dios a través de su Hijo Jesucristo, ahora veamos cuál es nuestra responsabilidad como sus hijos, como hijas de Dios. Volvamos a 2 de Corintios, capítulo 5. Y dice el versículo 14 al versículo 18. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven, ¿qué dice? Ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amén. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios nos ha dado, en segundo lugar, el ministerio de la reconciliación. Pablo establece una premisa que era el motor, la fuente de todo lo que él hacía para Cristo. Y dice, el amor de Cristo me constriñe. Y esa idea de me constriñe es que me cautiva, me envuelve, no me deja otra opción. Cuando he conocido verdaderamente el amor de Dios, ya mi vida no vuelve a ser la misma, porque el amor de Dios incondicional, sacrificial, que entregó todo en la cruz por mis pecados, me ha cautivado, me ha envuelto. Y dice Pablo, y si Él murió por todos, todos morimos en Él. Para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió por ellos. Y eso, hermanos, todos nosotros debemos tenerlo presente en el corazón, el amor de Dios. ¿Habrá un amor semejante al de Dios? ¿Habrá un amor que se iguale al de Dios? El perfecto amor solo proviene de aquel que es perfecto, Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, mas Dios muestra su amor para con nosotros. El amor de Dios es inigualable, inexplicable, pero cuando lo experimentamos, encontramos esa esperanza que nunca en este mundo encontramos. Porque ni en el dinero, ni en la fama, ni en los bienes de este mundo, ni en una persona, ni en todo lo que tú puedas emprender y hacer, vas a encontrar lo que solo puedes encontrar en Cristo Jesús: amor, esperanza, propósito, que nunca vas a poder comparar con algo que te ofrece este mundo. Amén. Y el apóstol Pablo dice que ese amor lo ha motivado. Y dice que de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿verdad? Este es el nacimiento de nuevo. Y dice en el versículo 18, y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué es el ministerio de la reconciliación, hermanos? ¿A qué se refiere la Biblia cuando dice
que se nos dio el ministerio de la reconciliación. Aquí no se está refiriendo solamente al apóstol Pablo. Aquí se está refiriendo a todos aquellos que ya han sido reconciliados con Dios. Es decir, que si has nacido de nuevo, si eres una nueva criatura, a ti se te ha dado el ministerio de la reconciliación. Entonces somos responsables de cómo vamos a ejecutar, a obedecer, ¿verdad? Este llamado que dice la Biblia proviene de Dios, no de ningún hombre, no de una organización, no de tus pastores, no de tu iglesia. Proviene de Dios el llamado de ser ministros de reconciliación. Me acuerdo una ocasión que estaba con un joven y platicando con él recién se había convertido a Cristo, y le digo: ¿sabías algo, amigo? Eres un embajador. Y me dice: ah, caray, yo ni la prepa acabado, ¿cómo que un embajador? Y le digo: sí, eres un embajador. Y me dice: ¿cómo está eso de un embajador? Y le leo estos pasajes y le digo: eres un representante de Dios en la tierra. Sin lugar a dudas, su vida fue impactada por lo que la palabra de Dios nos dice. Hermanas y hermanos, ¿ustedes sabían que hemos sido llamados a ser embajadores del Rey? Dice la Escritura en el 19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Para entender el ministerio de la reconciliación, debemos entender por qué la Biblia nos menciona que somos embajadores. Un embajador, ¿verdad? Hablando terrenalmente, es un agente diplomático acreditado, ¿verdad?, por su país de residencia, por su gobierno, por la presidencia y la constitución que conforma ese país, para representarlo en algún otro país, ¿verdad? Entonces estamos hablando que un embajador es una persona con un alto rango de autoridad. Imagínense que sobre esa persona recae la responsabilidad de representar a todo un país en los aspectos legales, ¿verdad? O en conflictos internacionales. Y una de las principales funciones de un embajador es usar bien, manejar bien las leyes correspondientes de su país. Ay de aquel embajador que no cumpla lo que la ley de su país establece o no ejecute de una manera honesta y justa cuando se trata de algún compatriota o algún conflicto internacional. Yo me acuerdo en el año 1990, no sé si recuerden, la invasión al Golfo Pérsico por parte de Saddam Hussein, que invadió los Emiratos de Kuwait, el Emirato de Kuwait, y la atención del mundo estaba sobre Kuwait y sobre la invasión repentina e inmediata de Saddam Hussein, porque hubo una amenaza de que él tomaría las embajadas. Y ustedes saben que si un país toca a un embajador o algún trabajador de alguna embajada, es casi declararle la guerra al país, porque representan al país en el extranjero, ¿verdad? Y yo recuerdo muy bien cuando leí, vi todas esas noticias, esos videos, y me ponía a pensar cómo estarían los presidentes, ¿verdad? Los gobiernos, con una tensión de que si tocaba algún trabajador o tomaban alguna embajada, iba a ser una confrontación directa contra el país. Hermanos y hermanas, Dios dice que somos embajadores, pero no de un país ni de una nación en este mundo.
Somos embajadores del reino de los cielos, embajadores del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Nuestra constitución no es humana ni terrenal, nuestra constitución es la palabra eterna de Dios y nos regimos bajo la ley de Dios, la cual tiene el poder para salvar, reconciliar a cualquier persona con Dios por medio de la predicación del Evangelio. Así que si tú y yo pensamos que es mucha responsabilidad la que tiene un embajador, ¿cuánta más responsabilidad tenemos si estamos representando a Jesucristo en este mundo? Y nosotros somos llamados. Dios ha hecho este llamado a su iglesia. Y la palabra de Dios lo dice muy claro, ¿verdad? Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, que dice la palabra de la reconciliación. Hermanos y hermanas, no existe un embajador independiente. Todo embajador, por definición, es enviado por alguien, representado por alguien, representa a alguien. Y esto también es cierto para todos nosotros como iglesia del Señor. Somos embajadores, pero porque alguien nos llamó, nos habilitó y nos delegó esta función. Nuestra autoridad como embajadores no proviene de nosotros. En nosotros no hay nada bueno. Nosotros no podríamos ser dignos embajadores del Rey si no hubiese sido porque Cristo entró a nuestras vidas y nos reconcilió con el Padre. Entonces debemos entender, hermanos, que Dios es el que ha hecho el llamado, Dios es el que desea que seamos representantes y Dios quiere mostrar su gloria, sus planes, sus propósitos a este mundo a través de su iglesia. Habrá muchos que no quieran abrir una Biblia o no quieran escuchar, pero van a ver tu vida, tu ejemplo y tu testimonio. Y puede ser un impacto tu vida cuando vives de acuerdo a la palabra de Dios, en el que en tu colegio, en tu hogar, en tu familia, en tu universidad, en el Uber, ¿verdad? En donde estés, puedas reflejar a Cristo Jesús, impactar a este mundo con tu vida. Pero no porque seas bueno, ni porque tengas mucho conocimiento o tengamos muchas habilidades o hablemos muy bien o nos vistamos muy bien, porque de nosotros no proviene nada bueno, pero como Cristo nos transformó y hemos sido hechos justos en Él y Él nos reconcilió con el Padre y ha transformado nuestro entendimiento, nuestro corazón. Entre más vivimos como Él vivió, más pensamos como Él piensa, más hablamos como Él habla, seremos un impacto porque verán a Cristo en nosotros. Por eso es que cuando impactas a alguien, no se trata de mí. Yo no soy bueno porque me haya esforzado. Todo es gracia de Dios en mi vida y por gracia de Dios soy lo que soy. Y Dios también quiere transformar y cambiar tu vida, pero es necesario que te arrepientas de tus pecados y creas que Jesús murió y resucitó al tercer día y no hay otro camino. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por Él, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres. Ni tus obras, ni tu religión, ni tus filosofías, ni tu dinero alcanzan para ganarte el cielo. Solamente en Cristo Jesús puedes ser salvo y perdonado. Cuando yo conocí al Señor, no lo conocí muy chico, verdaderamente. Viví mucho tiempo de hipocresía, pero cuando yo conocí verdaderamente al Señor, recuerdo que tenía un conflicto en mi corazón y decía: tengo miedo de convivir y estar con mis amigos porque pues con ellos hice muchas cosas malas y me conocieron en el relajo, ¿verdad? Y yo le decía a Dios: no quiero, ¿verdad?, caer, no quiero desobedecerte. Entonces fortalecí mi vida, mi comunión con Dios. Recuerdo que me alejé,
de una forma radical, ¿verdad? Para no ser tentado. Y una vez que Dios empezó a transformar y empecé a formar convicciones, recuerdo que empecé a verme con muchos amigos. Y algunos se burlaban, ¿verdad? Otros se reían y me decían, ay, tú ni puedes cambiar, tú eres así, Fano, ¿no? Y yo no decía nada, simplemente trataba de guardar mi corazón y poner mi mirada en Cristo. Sin pasar mucho tiempo, muchos de ellos empezaron a preguntarme, ¿cómo cambiaste? ¿Cómo dejaste esto? ¿Cómo puedo dejar la droga? ¿Cómo puedo sanar mi corazón? Muchos amigos conocieron al Señor, pero no por mí, hermanos, no por nosotros, sino por la gracia de Dios manifestada en nuestras vidas. De gracia recibimos, de gracia debemos dar. Hermanos, somos embajadores del Rey. Se nos ha encargado el ministerio de la reconciliación. Y hay veces que queremos, ¿verdad?, estar en una posición, queremos estar detrás, ¿verdad?, de un púlpito, de un templete y decir, si tan solo tuviera oportunidad, ¿verdad? Si tan solo Dios me llevara a las naciones y yo quiero alcanzar el mundo con la palabra de Dios, y empezamos a fantasear cuando ni en tu hogar estás reconciliado o reconciliada con tu esposa o tu esposo, con tus hijos. No has perdonado ni sanado una raíz de amargura en tu corazón. No compartes el evangelio a nadie. No hablas del amor de Dios. Qué triste que haya cristianos que ni en sus trabajos ni en sus escuelas sepan que lo son. ¿Serán verdaderamente y seremos verdaderamente cristianos? Porque Pablo estaba convencido de algo: el amor de Cristo me constriñe, que ahora ya no puedo vivir para mí, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual murió y resucitó por mis pecados. Y el ser embajadores, ministros de reconciliación, hermanos, tiene un fundamento, tiene algo esencial que ningún embajador puede descuidar y ningún embajador puede hacer un lado, porque deja de ser un representante y deja de ser digno de ser llamado hijo de Dios. Y esto lo dice la palabra de Dios en el versículo 19. Segunda de Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo ¿a quién? Al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y dice, y nos encargó a nosotros la palabra ¿de qué? De la reconciliación. El ministerio de la reconciliación se basa en predicar la palabra de la reconciliación. ¿Cuál es la palabra de la reconciliación, hermanos? Las buenas nuevas de salvación. ¿Cuál es la manera en la que una persona puede pasar de muerte a vida? Solo a través de Jesucristo, de su sacrificio y resurrección. ¿En qué nombre una persona puede ser salva? En el nombre de Jesús. No hay otro nombre dado en los cielos o en la tierra en el cual podamos ser salvos. Entonces, ¿en qué se basa el ministerio de la reconciliación? En predicar el evangelio según la Biblia, el evangelio cristocéntrico que presenta a Cristo como el único, no como una opción a considerar, como el único camino a Dios. Pablo nos dijo esto en 2 Corintios 4. Si tienen sus Biblias, 2 Corintios 4, versículo 5. 2 Corintios 4, versículos 5 al 7. Dice la palabra de Dios: porque no nos predicamos ¿a quiénes? A nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Vean la convicción del apóstol Pablo. Porque no nos predicamos ¿a quiénes? A nosotros.
¿No será que hay muchos que se dicen cristianos que se han olvidado de este principio elemental, esencial de un embajador? ¿Habrá algo bueno en nosotros, hermanos? Les pregunto. ¿Habrá algo digno en el que podamos confiarnos en nosotros? ¿Habrá algo en nuestras vidas que pueda transformar el corazón de una persona para que pueda encontrar paz, restauración, perdón y amor y reconciliarse con el Padre? Hermanos y hermanas, el cristianismo se basa en Cristo. Y nosotros no podemos caer en el error de diluir el evangelio, las buenas noticias, quitando a Cristo y poniéndonos nosotros como en el centro. Y esto es lo que conocemos como el humanismo. Todo lo que gira alrededor del hombre. Yo puedo, tú puedes. Ten fe en ti mismo, en ti misma. Tú puedes cambiar. No, solo a través de Cristo, solo en Cristo. Hermanos, es muy clara la Biblia. El corazón es perverso y engañoso. Del corazón salen las mentiras, los hurtos, ¿verdad? Las malas palabras. Nuestra naturaleza caída está inclinada constantemente hacia el mal. Somos atraídos y seducidos por nuestra propia concupiscencia. Y solo a través del Espíritu Santo de Dios y andando en el Espíritu podemos vivir en victoria. Y solo teniendo nuestra mirada en Cristo Jesús. Por eso es que todo predicador, todo maestro, todo hijo de Dios, todo cristiano debe entender algo. El ministerio de la reconciliación se basa en Cristo. Y como Cristo es el centro, su predicación, su mensaje debe estar basado en las Escrituras. No en lo que tú piensas, no en lo que a ti se te hace mejor, no en las experiencias que has tenido, no en la sabiduría terrenal que has adquirido. Si tu mensaje en esencia no tiene a Cristo como el principal medio de transformación, de salvación, viene siendo algo vano, hueco y vacío. Las buenas nuevas de salvación, Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 15, del 1 al 4, y nos dice en qué consiste el evangelio. 1 Corintios 15, del 1 al 4, la palabra de Dios claramente nos explica. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Hermanos, aquí claramente Pablo está estableciendo en qué consiste el evangelio. Consiste, ¿verdad?, en que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y resucitó al tercer día. Yo les pregunto algo, hermanos. Cuando Jesús les estaba dando la gran comisión a sus discípulos y les estaba diciendo que predicaran el evangelio a toda criatura, ¿iba a ser posible realizar esa labor en sus fuerzas? Era imposible. Los apóstoles estaban por enfrentar, en primer lugar, al sistema religioso del judaísmo, el cual, ¿verdad?, juzgó y señaló a Jesús como un falso Mesías, y que también fue el mismo sistema religioso que llevó a Jesús al juicio romano. Pero no solo eso, también se estaban enfrentando al imperio romano, uno de los imperios más poderosos, crueles que han existido en este mundo. Y de pronto Jesús les dice: vayan a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. No tenían medios de comunicación, no tenían redes sociales,
no tenían medios de transporte, muchos de ellos ni siquiera tenían tal vez en ese momento algún empleo, algún recurso fijo, muchos de ellos habían perdido a sus familias, habían sido rechazados por sus compatriotas, estaban desconsolados, tristes, su maestro se había ido y de pronto tienen una gran responsabilidad de comenzar la iglesia y predicar el evangelio y afrontar obstáculos, sufrimiento. ¿Cómo iba a ser posible? Pues Jesús les dijo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es posible solamente porque Él está en nosotros y su presencia está en nosotros. Y me seréis testigos, también les dijo Jesús, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de ¿qué? De la tierra. El ser testigos de Cristo es porque hemos creído en Él, y por haber creído en Él, aunque no le hayamos visto, le amamos porque Él nos amó primero. Y estamos convencidos, ¿verdad?, de lo que Él hizo en la cruz. Por lo tanto, nosotros ya no vivimos de la misma manera. Debemos ser testigos, representantes, embajadores del Rey en este mundo perdido hasta que Él venga por nosotros. Vaya responsabilidad que nos dejó el Señor de ser embajadores. Yo no dejo, siempre que leo esto, no dejo de sorprenderme. Que seamos representantes del Señor. Qué triste, ¿verdad? Cuántas veces hemos manchado el nombre de Cristo, dado un mal testimonio por no ser buenos representantes de su nombre. Pero Dios es fiel y justo, que si confesamos nuestros pecados, Él nos perdona y nos limpia de toda maldad. Lo importante es que asumamos un compromiso con el Señor. ¿Recuerdan las palabras que Pablo le dijo a la iglesia de Filipos? Mas nuestra ciudadanía no está en los cielos, de donde también esperamos al Señor Jesucristo. La ciudad de Filipos era una ciudad colonizada por los romanos. Y en los tiempos de Pablo, y bueno, en todo el imperio romano, tener una ciudadanía romana te daba muchos beneficios, ¿no? Como muchos han dicho o dicen, ¿verdad?, hoy en día, no, es que la ciudadanía gringa, ¿no? O el sueño americano de todos, ¿verdad? Porque Estados Unidos se ha caracterizado siempre por cuidar y ver mucho por sus ciudadanos, ¿no? En todos los países, ¿verdad?, tocan a un americano y para Estados Unidos es algo serio. Digo, no significa que sea una mejor patria, una mejor ciudadanía, ¿no? El ser mexicano es un honor, ¿verdad, hermanos? Amén. No se nos vayan a ir para allá. Aquí hay mucho que hacer en México. Imagínense que de pronto Pablo les diga: ¿saben qué? Se jactan, presumen de su ciudadanía romana, de que tengo nacionalidad. Saben que Pablo tenía descendencia judía, ¿verdad? Era de la tribu de Benjamín, ciudadano romano, instruyó a los pies de Gamaliel. Dijo: yo todo eso lo estimo como basura, con tal de ganar a Cristo. Pero Pablo les dice: mas nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos. Es decir, que nuestro lugar de residencia no es este mundo. Aquí solo somos extranjeros y peregrinos. Por eso es que como ciudadanos del cielo no nos tenemos que aferrar tanto a este mundo, porque aquí no es tu hogar. Nos encanta el mundo. Queremos aferrarnos a los bienes de este mundo y acumular, ¿verdad?, cosas en este mundo. Pues Jesús por eso siempre nos decía: no hagáis tesoros, ¿verdad?, en este mundo. Hagan tesoros ¿en dónde? En el cielo. Es que a veces estamos tan enamorados de la tierra que perdemos nuestra vista de Jesús. Pero la Biblia nos insta en todo tiempo: pongan su mirada en el Señor, en el autor y consumador de la fe. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y un ciudadano debe actuar conforme a la constitución, ¿verdad?, de donde proviene o del país de residencia en el que nació. Por ejemplo, aquí en México tenemos leyes, ¿verdad? No nos podemos pasar un alto.
si está en rojo. Y así hay muchas leyes, ¿verdad? Que como ciudadanos, el pagar impuestos, todo eso, pues debemos cumplir. Bueno, si somos ciudadanos del cielo, ¿cuál es nuestra constitución, hermanos? La tienen en sus manos. En este libro está la constitución del reino de los cielos. ¿Y bajo qué principios se debe conducir un ciudadano de los cielos? Bajo los principios de este libro. ¿Cuáles son las leyes que nos rigen? La palabra de Dios. Porque es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Por eso es que ante todo siempre está la palabra de Dios. Ante todo. Y un embajador debe conocer el manual, si no, ¿cómo vas a hacer tu labor? ¿Se imaginan un embajador mexicano en China que no conozca las leyes de su país y llega un mexicano todo confundido, atemorizado por algún conflicto y le diga: ay, no, la verdad es que tu caso me sobrepasa. Háblale al presidente, ¿no? O háblale a alguien más porque yo no sé qué hacer, ¿no? ¿Se imagina un embajador así? Bueno, no sé si los haya, ¿no? Pero no debería. Imagínate que tú como embajador del Rey de los cielos no conozcas los principios del reino, de la palabra de nuestro Señor. Por eso es que debemos procurar con diligencia presentarnos a Dios aprobados como obreros que usamos bien la palabra de Dios. Porque nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Y si en tu vida no te estás llenando de la palabra del Señor, no estás pensando como Cristo, no estás viviendo y obedeciendo al Señor, ¿qué va a haber en ti que pueda ver este mundo? Por eso es que si queremos ser fieles al ministerio de la reconciliación, hermanos y hermanas, debemos siempre tener presente que ese ministerio se basa en la palabra de Dios. Amén. Y hay algo que es inevitable mencionar para ir terminando y hablar, si estamos hablando de la reconciliación. Porque si hay algo que nos inhabilita muchas veces o nos desanima en nuestra labor y responsabilidad, es la falta de perdón. La amargura en el corazón, el resentimiento y el odio. Y la Biblia dice: perdónense los unos a los otros, así como Cristo también perdonó sus pecados. ¿Cómo vamos a ser fieles embajadores con el mundo si en nuestro hogar no hemos arreglado nuestros problemas? Si no hemos perdonado. Y es Dios quien está hablándonos hoy para reconciliarnos. Porque en Cristo, hermanos, hay perdón de pecados. Su sangre nos puede limpiar y perdonar. El que confiesa y se aparta alcanza la misericordia de Dios. ¿Sabes dónde empezamos representando al Rey, al Señor? Con los nuestros. Yo como hijo honrando a mis padres, obedeciendo y escuchando su consejo. Si están casados, ¿verdad? Deben los hombres amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Y las mujeres respetar, ¿verdad?, al hombre que Dios te ha dado, y que juntos puedan llegar a colocar a Cristo como el primer lugar, para que a través de Él no haya nada que los pueda destruir, dividir, porque en Cristo siempre habrá la posibilidad de perdonar, porque Él siempre nos ha perdonado. ¿O acaso Jesús te dijo: yo no te perdono porque hiciste y fuiste esto? ¿Acaso te dijo: tú no estás habilitado, no cumples las condiciones para que yo te perdone? Lo vil y menospreciado escogió Dios, hermanos. Es por eso que esta mañana debemos evaluar y examinar nuestro corazón y ser fieles representantes del Señor Jesucristo, y en nuestro corazón arreglar nuestras cuentas con Él, perdonar, amar, porque así Dios nos ha perdonado. ¿Quiénes somos nosotros para no hacerlo, hermanos? Representa el nombre de Cristo. Sigue viviendo tu vida cristiana congruente con lo que afirmas creer.
Porque sé y sabemos que hay muchos, por ejemplo, en su hogar donde son los únicos cristianos. Tal vez tu esposa, tu esposo no lo es, tus hijos no lo sean. Tal vez seas la única, el único. Y has predicado y has hablado y ya no te quieren escuchar. Sigue guardando tu fe, sigue guardando tu testimonio. Tu vida impacta porque tu vida refleja al Señor. Y donde está el Señor, algo va a suceder. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Dios, por este precioso mensaje que has hablado a nuestro corazón, a nuestras vidas esta mañana. Padre bendito, Dios poderoso, sabemos que tú nos has amado de tal manera que enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en una cruz por nuestros pecados. Sin ser merecedores, habiendo nosotros sido extraños, mentirosos, desobedientes, extendiste tu misericordia hacia nosotros y nos perdonaste, nos has amado. Y en Cristo, Dios, somos ya tus hijos e hijas. Oh Padre, cuánto amor has tenido por nosotros. Tu amor nos constriñe profundamente, Señor. Esta mañana, si hay alguien aquí en su corazón, en su mente, que necesite perdonar, o evaluando tu vida puedas ver que no has sido un buen representante del Señor, no hemos sido buenos embajadores del Rey, pidámosle perdón al Señor y digámosle con honestidad: Padre, perdón por no ser un buen ejemplo, no haber sido un buen ejemplo en mi hogar, con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos. Perdóname, Dios, por en mi trabajo, en mi escuela, no testificar, no hablar, no proclamar de tu nombre, Señor. Queremos ser fieles y dignos representantes tuyos, Señor. Y sabemos que tú nos has llamado y nos has prometido tu presencia. Nos has prometido, Dios, que estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Podemos confiar en ti, mi Señor, confiar en tus promesas y saber que tú deseas que seamos luz en este mundo de tinieblas, que seamos un canal de reconciliación, de perdón, de amor para un mundo perdido, el cual necesita arrepentirse y reconciliarse contigo a través de tu Hijo. Danos de nuevo, Dios, pasión, que no nos avergoncemos por predicar las buenas nuevas de salvación, las cuales tienen poder para salvar a un alma, a una persona. En estos tiempos tan trágicos, tan tenebrosos, donde la gente está sumergida en la idolatría, en la confusión, en el paganismo, ayúdanos a hacer luz y mostrar que en Cristo hay vida y esperanza, Padre. Todo esto lo ponemos en tus preciosas manos, en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Recibir alimento espiritual es esencial en la vida de un cristiano, y nosotros estamos comprometidos contigo para que no dejes de escuchar la palabra del Señor. Por eso, te invitamos a nuestros estudios de entre semana, adecuados para cada miembro de la familia.
Los martes tenemos estudios vía Zoom para jovencitas. Corazón dispuesto. Imparte Celia Alducin. Los miércoles tenemos reunión de oración y estudio bíblico vía Facebook y YouTube. Imparten nuestros pastores. Los jueves tenemos servicio especial vía Zoom. Imparte Alan Alducin. Los viernes tenemos reunión de jóvenes Conócelo y Vívelo en el auditorio Vida Nueva para el Mundo Querétaro. Así como también estudio para varones y para mujeres vía Zoom. Imparte Alan y Celia Alducin. Para obtener la contraseña de nuestros estudios, visita nuestras redes sociales. Y recuerda que aquí todos son bienvenidos.